importantes del siglo XIX fueron pues Inglaterra, Francia, Alemania, y luego se sumaron otros imperios como el imperio japonés, ¿no? Que empezaba a surgir. Estados Unidos también empezaba a emerger como potencia mundial. Y otros imperios coloniales estaban ya en decadencia, ¿no? Como España, como Portugal y como Italia. Los más importantes eran los imperios industriales, ¿no? Inglaterra, Francia y por ahí Estados Unidos. Entonces, ese era el contexto del finales del siglo XIX. Te lo he explicado muy bien ya la clase anterior con esto del tema de las colonias, de cómo los europeos iban a los países supuestamente menos avanzados y les imponían sus costumbres, todo se le imponía por la fuerza, ¿no? Hasta llegaron a un punto de exterminarlos, ¿no? Implantaron esas ideas racistas que luego van a ser el germen de lo que luego va a ser años posteriores en Europa el nazismo y el fascismo, ¿no? Pero ya eso ya vamos a hablar luego. A ver, eso era la situación mundial a finales del siglo XIX. Empezamos el siglo XX, ¿no? Los años 1900. Y el mundo pues seguía, como te he comentado, en disputa por las colonias. Las potencias mundiales disputaban cada vez más tener más influencia sobre las colonias, ¿no? A este periodo, entre el año 1871 a 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, se le conoce como la Paz Armada. Del año 1871 al año 1914 se le conoce a este periodo como la Paz Armada. ¿Por qué? Porque fue un periodo de paz, entre comillas, entre las potencias del mundo, pero al mismo tiempo estas potencias competían para tener cada vez mejor armamento, mejor economía, competían entre ellos. Y esto a su vez originó una carrera armamentística. Una carrera armamentística, ¿de acuerdo? Entonces, Inglaterra tenía la mayor parte del botín, ¿no? Tenía las colonias en África, en Australia y todo lo que ya hemos comentado. Francia tenía el norte de África, tenía la zona de Argelia, Marruecos, y Alemania, ¿qué tenía? Algunas colonias tenía Alemania, Camerún, Tanzania y ahí se quedaba, ¿no? Estados Unidos ya empezaba a crecer, Rusia tenía muchas, su imperio, el imperio ruso llegaba desde Europa hasta Alaska, hasta América, increíble. Japón empezaba a extenderse. Entonces, algunos países como Alemania, sobre todo Alemania, ¿sí? El meollo del asunto aquí es Alemania. Países como Alemania dijeron, ¿por qué nosotros tenemos que estar debajo o tenemos que estar, tenemos que ser menos que los ingleses, que los franceses? Alemania quería ser la potencia mundial, quería estar por encima de Inglaterra y de Francia, porque este, según Alemania, no le había tocado muchas partes o muchas colonias provechosas en el reparto de África que se hizo en la conferencia de Berlín. La mayor parte de las colonias pues las tenía Inglaterra y Francia, y Alemania se quedó con poco. Entonces, este sentimiento alemán de querer ser más, pero tener poco, lo llevó a competir mucho con las potencias, lo llevó a competir con Inglaterra y con Francia, y los llevó a una carrera armamentística. Recordemos que Alemania había llegado tarde a este proceso, porque mientras Inglaterra se industrializaba, mientras Francia se componía como nación después de Napoleón, Alemania aún era pues varios reinos divididos, ¿no? Alemania era Prusia, era Baviera, Sajonia, Westfalia, Hamburgo, eran ciudades, eran repúblicas y principados y eran un cúmulo de reinos. No era el país como lo conocemos hoy, ¿no? A Alemania. A mediados del siglo XIX, después con la absorción de Prusia, se unifica Alemania, ¿no?
se unifica Alemania y se conforma como Estado. Entonces, cuando se conforma como Estado, ahí recién Alemania empieza a industrializarse. Entonces ya llega tarde. Porque mientras, como te decía, Inglaterra y Francia ya se han conformado como naciones importantes, como potencias, Alemania está atrás, está muy atrasada en el tiempo. Italia también se había unificado en el siglo XIX. Italia, entrado el siglo XIX, todavía eran repúblicas. Estaba la República de Nápoles, la República de Venecia. No era Italia como lo conocemos hoy. Alemania e Italia, a mediados del siglo XIX, recién se unifican, recién se convierten en estados modernos, cosa que llegan tarde a la competencia por, el, por ser la primera economía mundial. Entonces, esto trae consecuencias. Alemania quiere más de lo que tiene y para esto va a competir económicamente y militarmente. El principal impulsor de la transformación de Alemania es Otto von Bismarck, este hombre que vemos aquí en las caricaturas. Eh, si es que no se puede ver, ustedes me... Uy. Creo que sí se ve. Tengo que renovar esto cada rato porque si no... Ya, acá en las caricaturas vemos este viejito bigotón con su casco con punta. Ya, este de aquí es Otto von Bismarck. Sí, es el principal canciller, el canciller de el imperio alemán, ¿de acuerdo? Y él, como te digo, él va a impulsar estas ideas de a Alemania, de que han hecho una injusticia con ellos y de que Francia y de que los franceses tienen mucho más. Acá en la caricatura de la época la vemos, ¿no? Vemos al mundo, está siendo repartido por las potencias, vemos a Otto von Bismarck con el bolso vacío, ¿no? Germani dice, ¿no? Y vemos que no tiene mucho. En cambio, British, acá los británicos tienen pues el bolso lleno, ¿no? Tienen la mayoría. Y del otro lado del mundo están los rusos, ¿no? Los zares. Entonces, Alemania se sentía que tenía menos. Quería tener mucho más de lo que tenía. Entonces, Otto von Bismarck fue el principal impulsor de esta idea política de que Alemania necesita mucho más. Esto va a tener como consecuencia que Alemania busque modernizar su ejército, modernizar su economía para hacerle frente a Inglaterra y Francia y a los demás imperios coloniales. Entonces, como en un periodo relativamente largo de tiempo, convivían, coexistían muchas potencias, hubo mucha tensión entre los países del mundo porque uno competía con el otro y se veían de reojo y se espiaban entre ellos y decían, ¿cómo está este país? A ver si lo puedo superar. Fue un momento así de tensión. Las potencias se peleaban por cada vez más ganar más colonias, hacer crecer su economía. A este periodo se le conoce como la paz armada, porque fue un momento de paz, pero al mismo tiempo las potencias entre ellas competían entre sí. Veían quién tenía el mejor ejército, quién tenía la mejor armada, quién tenía la mejor economía. Y el principal impulsor de esta idea de que, bueno, el principal país que estaba interesado en crecer y hacer competencia con los demás era pues Alemania. ¿Qué fue la paz armada? Un periodo de tiempo en el cual los países potencias del mundo compiten entre sí y algo muy importante, en este momento se forman alianzas defensivas, ¿sí? Se forman dos alianzas, se forman dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, mira, estamos compitiendo todos entre sí. ¿Por qué no nos unimos en bloques y luchamos en bloques para que en grupos podamos vencer al otro? Así que países eh, como Inglaterra, como Francia, que tenían la mayor parte y controlaban la mayor parte de la economía mundial, formaron una alianza defensiva, ¿de acuerdo? Y esta se unió Rusia, ¿de acuerdo? Y se formó la Triple Entente. Dijeron, nos vamos a unir, Francia, Inglaterra y Rusia, nos juntamos y nos autoprotegemos en caso de que haya algún problema con las otras potencias. Entonces, este,
Alemania, al darse cuenta de esto, dijo, tenemos que juntar nuestro grupo también. No puede ser posible que, que esta potencia se una. Así que Alemania juntó a las otras potencias que pensaban que tenían menos, ¿no? Que estaban relegadas a un segundo plano, como Italia y como el imperio austrohúngaro, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Que actualmente es Austria. Se juntaron esos tres países y formaron la Triple Alianza. Entonces, el mundo se divide en dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Y quién era el más interesado en cambiar esta balanza, en llegar a ser la máxima potencia mundial? Alemania, ¿sí? Por eso que se dice que las dos guerras mundiales, chicos, fueron por culpa de Alemania. A ver, está bien. Chicos, yo leo todos sus chats, ¿sí? Así que escriban, no hay ningún problema, yo siempre los leo. Ya, entonces, para, para entenderlo mejor, ¿qué fue la paz armada? Fue un proceso, un periodo de tiempo en el cual las principales potencias del mundo competían entre sí, por más recursos, por más colonias, por hacer crecer su economía y por mejorar, pues, su ejército, ¿no? Y se crea una potencia, se crea una carrera armamentística. Y también para autodefenderse y para formar bloques, se formaron pues dos alianzas militares, la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿no? La Triple Entente estaba conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza estaba conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Italia, ¿de acuerdo? Estas dos alianzas van a hacer políticas en conjunto para autoayudarse y para crecer económicamente y para defenderse frente a algún enemigo externo. Entonces, eso va a ser la característica principal de la paz armada, ¿sí? Va a ser un momento de paz en el mundo porque no va a haber ninguna guerra importante, pero eh, las potencias siempre van a estar compitiendo. Y van a haber sucesos durante este periodo que van a ser momentos que pueden prender la chispa para que estos dos bloques se peleen, ¿sí? Hubieron crisis en Marruecos, en donde el canciller alemán dijo de que Marruecos debe ser libre y Marruecos, eh, bueno, alentaba la idea de independencia de Marruecos, cosa que era muy mal visto por los franceses y hubo un conflicto entre franceses y alemanes. Ahí pudo haber comenzado la Primera Guerra Mundial, pero no fue así. Luego hubo más crisis en los Balcanes. A ver, los Balcanes es una región de Europa donde está, que se encuentra en el este. Esta zona de acá son los Balcanes, ¿sí? La zona del norte de Grecia, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Croacia, Albania. Esta zona de aquí se conoce como los Balcanes. A ver, voy a usar mis herramientas. No puedo. Esta zona acá que le estoy haciendo zoom. Sí, esta zona de aquí son los Balcanes, ¿sí? Esa, esa zona se conocía como el polvorín de Europa, porque era una zona constante, que estaba en constante conflicto. Entonces, las potencias siempre veían esta zona como que una zona donde iba a ser propicia una guerra, ¿de acuerdo? Si tú tomabas parte por un país o apoyabas a un país, ya te hacías enemigo del otro. Entonces, era una constante amenaza de guerra. Y te pregunto yo, ¿cuál crees que sea el país que esté más interesado en aprovechar o más interesado en que inicie una guerra? Por supuesto, Alemania, que Alemania quería hacer una guerra contra el otro bloque para vencerlo y ser ellos la primera potencia mundial. Ese era el sueño ideal que tenía Alemania. Entonces, hubieron muchas tensiones en este periodo hasta que ocurrió un evento en los Balcanes. ¿Qué pasó? A ver, un terrorista eh, mm, serbio asesinó al archiduque, al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, es decir, al heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, ¿no? El miembro de la Triple Alianza. Entonces, un terrorista mató al archiduque
Franz Ferdinand o Francisco Fernando, ¿no? Lo asesinó en el año 1914 en Sarajevo, actualmente Bosnia. Entonces, lo mató, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante esta muerte? Porque él era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Él iba a ser el próximo gobernante. Su padre ya tenía más de 80 años. En cambio, él iba a asumir el poder, el Imperio Austrohúngaro. Pero es asesinado en Bosnia. Entonces, esto no tiene mucha importancia para Europa ni para el mundo. Lo ven como una noticia menor. Pero este evento desencadena una serie de alianzas y de respuestas que van a tener como consecuencia el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Pasa algo muy, muy curioso. ¿Dónde está el mapa? Acá está. Austria-Hungría se entera de que el asesino de su heredero es un serbio. Se llamaba Camilo Príncipe. Él era un terrorista que mató al archiduque Franz Ferdinand porque él quería cometer un crimen de odio. Él estaba cansado de que las potencias intervinieran en el territorio de los Balcanes y él por odio pues mató al archiduque. Entonces Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, solamente porque el que lo mató al su heredero era un serbio. Pero ¿qué pasa? Hay un detalle. Serbia está protegido o tiene una alianza defensiva por Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Austria moviliza sus tropas hasta Serbia y Rusia hace lo mismo para defender a Serbia. Entonces, Alemania apoya a Austria-Hungría porque Alemania bueno, el Imperio Austrohúngaro es el socio de Alemania y Alemania está muy interesado en todo lo que tenga que ver con la guerra. Así que Rusia con Austria van hasta Serbia para hacer la guerra. Pero Rusia responde y mueve sus tropas hasta Serbia. Y a Alemania, como sabe que Rusia es aliado de Francia y de Reino Unido y de Inglaterra, a Alemania le manda un ultimátum a Francia. Y le dice, Francia, por si acaso tú no te metas, ¿eh? Esta es cuestión entre Austria, Rusia y Serbia. No tiene nada que ver con contigo, así que no te muevas. Francia no le hace ningún caso a Alemania y moviliza sus tropas hasta el Imperio Austrohúngaro. Así que a Alemania le dice a Francia, no me quieres hacer caso. Perfecto, entonces te invado. Así que Alemania tuvo un plan, pasar desde Alemania hasta Bélgica. Mejor lo voy a hacer con flechas porque si no estoy hablando al aire. A ver, ojalá que se haga la flecha aquí. Faltan 5 minutos. Ya, acá estamos. Uy, ya. A ver, como te he dicho, ¿no? Austria mueve sus tropas hasta Serbia. Alemania hace lo mismo. Entonces Rusia dice, espera un momentito, yo tengo que defender a Serbia, porque es mi aliado. Entonces Rusia también mueve sus tropas hasta Serbia. Alemania le dice, Francia, tú no te muevas, ¿eh? Tú no hagas nada porque esta es cuestión entre nosotros. Francia no hace caso y... Uy, ¿qué pasó acá? Francia no hace caso, igual intenta mover sus tropas. Así que Alemania responde. ¿Cómo? Busca pasar hasta Francia, pero por Bélgica, para ir por el norte. Porque en el norte de Francia se encuentran ciudades muy importantes como París. Así que Alemania quiere cruzar Bélgica y llegar hasta Francia. Así que Alemania le pide permiso a Bélgica y le dice, Bélgica, ¿puedo pasar por tu territorio para irme a Francia? Bélgica le dice, no, no quieren, Bélgica no quiere tener ningún problema con la potencia, así que le dice que no. Alemania tampoco le hace caso, igual lo invade y pasa por encima. Inglaterra se da cuenta de esto y dice, ¿cómo es posible que Alemania haya invadido a Bélgica? Así que Inglaterra se mete a la Primera Guerra Mundial y declara la guerra a Alemania y a todos sus aliados. Luego se une el Imperio Otomano, ah, porque tiene intereses en los Balcanes, ¿no? Y el Imperio Otomano se une con Alemania y con el Imperio Austrohúngaro. Y así, señores y señores, inicia la Primera Guerra Mundial. En este momento se conoce como la Gran Guerra, porque nunca antes en Europa, ni en época de Napoleón, había surgido una guerra tan grande,
tan importante entre tantas potencias. A esto súmale de que en época de Napoleón todavía la gente va a la guerra con caballos y con tropas y con cañones. En este momento ya han pasado las dos revoluciones industriales. Ya hay tanques, ya hay aviones, ya hay telégrafo, existen todos los inventos que hemos hablado antes en las revoluciones industriales. Se considera esta como la primera guerra moderna. Y bueno, aquí entramos a una época de caos que vamos a desarrollarla a detalle en la próxima clase. Oye, ¿qué pasó acá? A ver, chicos, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Háganla ahora antes de que se corte la transmisión. Quedan 5 minutos. Sí, dime. Todavía no sé porque estamos en la mitad del bimestre. Eso lo voy a saber ya después del segundo examen. Pero como te digo, para subir tu nota con tu participación es bastante. Porque lo demás que vendría a ser los exámenes y las tareas, ¿no? Y la mayoría cumple. Así que la mayoría creo que va a salir bien. Ya, profe, ¿cómo afectó la Primera Guerra Mundial al Perú? Mucho, porque en ese momento el Perú estaba en un boom exportador. Como inició la Primera Guerra Mundial, los países dependían de sus colonias para que les den recursos, ¿cierto? Entonces, muchos países como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, empezaban a comprar materia prima para producir eso en sus países y producir armas, producir eh, todo lo que tenga que ver para la economía de guerra. Entonces el Perú empezó a exportar acero, empezó a exportar metales, exportaba mucho algodón para fabricar uniformes, para fabricar un montón de implementos, armas para la Primera Guerra Mundial. En el Perú no se producía eso. En el Perú solamente venden la materia prima, eso lo compraban las potencias y era pues utilizada en la Primera Guerra Mundial. Mm, Perú tuvo participación, pero al final, en el Tratado de Versalles que da al final a la Primera Guerra Mundial. Perú es uno de los países que van a firmar el Tratado de Paz de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hacía el Perú? Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero más que todo afectó en el Perú y en Sudamérica en cuestión de la economía. Los países de Sudamérica empezaron a vender mucha materia prima a los países de Europa para que allá se fabricaran armas y muchas cosas más de la economía de guerra. Y se inicia con lo que se conoce como la economía de guerra. Es que todo el país, toda la economía del país se da por completo a la guerra. Antes, por ejemplo, cuando había una guerra en Europa, decían ya, el rey mandaba a un ejército, mandaba a un general y a una tropa de caballos y listo. Y el país seguía como siempre. Eso era antes. Ahora, en la guerra moderna, toda la economía, toda la política, todos los recursos se destinan a la guerra. Es una guerra total. Esta nueva forma de hacer la guerra nace en la Primera Guerra Mundial. Pero ya lo vamos a ver luego con más detalle en la próxima clase. Muy buena tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? El Perú quiere aprovechar que se hace una reunión en Francia, en Versalles, para, para terminar la guerra, y Perú envía a políticos a Versalles. Uno de ellos es Oscar R. Benavides. Y Perú quiere aprovechar ese evento internacional, como hay cámara de fotos y como hay periodistas, quiere aprovechar el Perú para demandar y hacer una demanda mundial porque Chile tenía Tacna. Tacna todavía pertenecía a Chile, entonces Perú quería hacer una demanda por eso, pero a Perú nadie le hizo caso y no pudo, no pudo hacer su demanda, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Otra pregunta. Es decir, que Perú no participa directamente en la guerra, solamente
vende materia prima y al final participa en las reuniones de las asambleas para el Tratado de Paz, pero no participa más allá de eso. Aprovechen para preguntar, jóvenes. A ver, bueno, si ya no hay más preguntas, entonces nos vemos la clase del día lunes para Historia del Perú. Eh, creo que ha sido un tema sencillo, es fácil de entender, ¿no? Un periodo donde no hay guerras, pero las potencias compiten entre ellas, luego se forman alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente, y van a buscar un pretexto para que se inicie la Primera Guerra Mundial. Sobre todo Alemania va a buscar un pretexto para hacer una guerra contra Francia y contra Inglaterra. ¿Y este pretexto cuál es? Que asesinan al archiduque, al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y así se inicia la Primera Guerra Mundial. Ojo, el asesinato del archiduque, del heredero al trono, no es una causa fundamental, es un pretexto. O sea, usan ese pretexto para empezar la guerra. Las causas principales, ¿cuáles fueron? Las que ya les he mostrado, ¿no? Eh, la competencia entre las potencias, ¿no? Eh, el imperialismo es una causa, ¿no? Porque van a buscar vencer a los rivales para quedarse con la mayoría del gobierno de la economía mundial, ¿no? Para administrar la economía mundial, para tener más colonias, ¿no? También otra causa fundamental para la guerra es el nacionalismo europeo. El nacionalismo europeo en este momento está muy exacerbado. Cuando Alemania llega esta noticia de que ya están en guerra, los alemanes ven con felicidad. Piensan que la guerra todavía es como antes, es que van a ir con caballería y van a luchar heroicamente. Reciben muy bien esta guerra. No saben que se está metiendo en la guerra más sanguinaria de la historia, donde la gente va a sufrir, pero de una manera como nunca se ha visto antes. Y después de esta guerra va a ser un trauma para los alemanes. Uno, esta noticia en Alemania es muy bien recibida. En Alemania, en las plazas, se hacen fiestas y los periódicos anuncian que Alemania va a la guerra porque Alemania está convencida de que va a ganar. Y los alemanes celebran en las plazas. Uno de los que celebran esta guerra es un chico que lo rechazan en una escuela de arte. Este chico, que es rechazado por la sociedad y rechazado por la escuela de arte, es un tal Adolf Hitler. Él celebra que Alemania ha estado a la Primera Guerra Mundial y él participa en la Primera Guerra Mundial. Pero Hitler desde ya se ve que tiene algunos problemas, porque va a la guerra con un perrito y este perrito se encariña mucho con él, pero luego sus compañeros se burlan de Hitler. ¿Y qué hace Hitler al final? Se molesta con su perro y lo mata a golpes. ¿No? Es un tipo que está un poco mal de la cabeza. ¿Ustedes vieron la película El Joker que salió el año pasado? Yo también la vi. Y encontré ciertos parecidos entre lo que le pasó a Joker y lo que le pasó a Hitler. Ya de eso lo vamos a hablar ya en las próximas clases. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Nos vemos el día lunes para Historia del Perú. Hasta luego. Muy buena su participación. Espero más participación de ustedes en la próxima clase, ¿sí? Saben que eso suma en su promedio final. Bueno, chicos, hasta la próxima semana. Cuídense bastante. Hasta luego.